Vamos a comenzar con la segunda parte de este estudio que se está dando para crecer de 0 a 10 en los caminos del Señor, ¿verdad? La semana pasada eh, leímos una porción de la palabra en donde Pablo y Silas dentro de la prisión oran y alaban, las cadenas se rompen, las puertas se abren, los grilletes se caen y el carcelero que cuida esa prisión piensa que se han escapado todos y se piensa matar y Pablo le dice, no atentes contra tu vida, aquí estamos todos, no has perdido a ninguno. Y el carcelero se da cuenta de la clase de persona que es Pablo, de la clase de persona que es Silas, los siervos de Dios, y él quiere tener lo que ellos tienen y dice, yo quiero ser salvo, ¿cómo le hago? Y la respuesta de Pablo fue, ¿se acuerdan? La respuesta de Pablo fue, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y ese fue el primer paso que dio el carcelero para empezar a andar en los caminos de Dios. Creer en Jesucristo, ¿verdad? Y, y sobre de esa historia, durante el servicio y durante el estudio, pues siguieron saliendo ejemplos sobre ese eh, capítulo de Hechos. Cuántas enseñanzas no llegó a tener. Entonces, ese es el primer paso, recibir a nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador, confesar con nuestra boca que creemos que Él fue enviado por su Padre para el perdón de nuestros pecados y para darnos vida nueva y vida eterna. Una vez que pasamos el hecho de aceptar a Cristo, tenemos que empezar a hacer, después de estar seguros de que la salvación ya es nuestra, que ya tenemos una relación con Dios, debemos de dar el segundo paso que es testificarlo. Y de eso se trata el estudio de hoy, sobre asegúrate de testificar lo que Jesús ha hecho por ti, asegúrate de testificar y de compartir tu salvación con alguien más. Y vamos a leer el libro de Juan para comprender con principios bíblicos esta enseñanza. Capítulo 1, versículos del 35 al 42. Juan 1, del 35 al 42. Y la palabra del Señor dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El siguiente día, otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, He aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y entonces siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo, venid y ved. Y fueron y vieron dónde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10:00. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que había oído a Juan y había seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y el versículo 42, la primera parte dice, y le trajo a Jesús. Fíjense nada más que bonito. Eh, Andrés es discípulo de Juan el Bautista.
Andrés está encantado y esperanzado con el nuevo mensaje de salvación que trae Juan. Arrepiéntete, dice Juan, el reino de Dios se acerca, dice Juan. Empieza a hacer frutos de arrepentimiento en tu vida para que vea el Señor que tu arrepentimiento es genuino. Y él está compartiendo su día con Juan. Cuando andando por ahí, porque no dice por dónde, nada más dice que andando por allí, va pasando Jesús. Y al verlo Juan testifica de Jesús y dice, he ahí el Cordero de Dios. Conforme la profecía que da Isaías, lo que Juan quiere decir es, he ahí va el perfecto y último sacrificio que va a haber por los pecados. Después de él ya no va a haber nada más. Y sus discípulos oyen hablar a Juan de Jesús y dicen, vamos a verlo, vamos a conocer sobre el Cordero de Dios. Y dice la palabra que pasan un tiempo con Jesús, una tarde, una noche, y después de ese tiempo, Andrés, uno de ellos dos, se dice que el otro era Juan, vuelve a su casa y testifica de Jesús. Se lo dice a alguien más. Y mejor aún, se lo dijo a alguien muy querido por él, a alguien de su familia. Se lo dice a su hermano. Y no solamente le dice, fíjate, encontré al Mesías, aquel de cual dicen las Escrituras. Y dice Pedro, ¿en dónde te lo encontraste? Me lo encontré ayer. Y no solamente me lo encontré, sino que te lo traje para que lo conozcas. Y le trajo a Jesús, dice la palabra. Ese es el testimonio de Andrés. Un poquito más adelante en el versículo 45, el Señor acaba de llamar a Felipe para que sea su discípulo. Y se dice que Felipe halló a Natanael y le da testimonio de Jesús y le dice, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley. Fíjense, Juan decía, perfecto, agradable y último sacrificio por nuestros pecados, el Cordero de Dios. Andrés decía, encontramos al Mesías. Y Felipe decía, hemos hallado a aquel de que Moisés escribió en la ley, así como también escribieron los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Y cuando Natanael dice, de Nazaret puede salir algo de bueno, Felipe da otro testimonio y dice, ven y ve. Ven y ve. Fíjense, ninguno de ellos, ni Juan Bautista, ni Andrés, ni Felipe, dieron muy largas explicaciones de a quién habían encontrado. No dieron detalles teológicos, no dijeron todas las profecías que habían habido antes de Jesús y después de Jesús. Felipe, Pedro, Natanael, Andrés, eran gente común como nosotros, no eran grandes predicadores, ni eran grandes oradores, ni eran personas que se paraban todo el tiempo en un púlpito a hablar. No, ellos eran gente normal y sus palabras son bien sencillas. Ven y mira, encontramos a aquel que habló Moisés de él. Ven y mira, encontré al Mesías. Y no nada más lo encontré, ahora lo traje para que tú lo conozcas. O como dice Juan, miren, allá va. Vayan con él, síganlo. Algo bueno van a encontrar estando cerca de él. Después, con el tiempo quizás, y aprendiendo de los otros apóstoles, de los otros discípulos y del mismo Jesús, llegaría un momento en que Felipe se parara frente del público y empezara a predicar la palabra de Dios.
que Andrés se parara enfrente de un púlpito y empezara a hablar la palabra de Dios, y Pedro, que después en el Pentecostés habla ante 5,000 personas, dando testimonio de Jesús. Pero todavía no llegaban a ese proceso. Eran nuevos, acababan de convertirse en discípulos de Jesús, y no era necesario que se supieran las escrituras al derecho y al revés, ni las traducciones, ni tantas terminologías, ni que esta palabra viene del griego y que aquella viene del hebreo y que aquella significa esto y que aquella significa lo otro. No, lo que era necesario porque estaba iniciando el ministerio de Jesús era que ellos aprovecharan el tiempo y le contaran a alguien lo bueno que era para ellos y lo bueno que sería para ellos conocer a Jesús, seguir a Jesús, hacerse discípulos de Jesús y que vieran las cosas maravillosas que estaba empezando a hacer en la vida de ellos. Imagínense el testimonio de Pedro. Pues yo era pescador y él me dijo, vas a pescar hombres. No le entendí muy bien, pero la otra noche llegamos a la casa a cenar y mi suegra estaba muy enferma y él puso sus manos sobre de ella y ella inmediatamente se alivió. Y eso lo pudo haber contado Pedro caminando con alguien, o tomando un vaso de agua con alguien, o platicando en la plaza con alguien. Dice la palabra del Señor en Hechos 1:8 que recibiremos poder, poder del cielo. Hechos 1:8 dice que recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta en lo último de la tierra. Nuestro Señor Jesús quiere y nuestro Señor Jesús manda a que seamos testigos de Él, que seamos testimonio personal de las maravillas que Él ha hecho a partir de que lo conocimos, tuvimos un encuentro con Él, escuchamos de Él, pasamos un tiempo con Él como lo hizo Andrés, hizo algún milagro en nuestra vida como lo hizo con Pedro, atrajo a otros a su regazo como lo hizo con Natanael. El Señor Jesús nos manda no a que seamos grandes evangelistas y grandes predicadores y grandes de lo que ustedes quieran. El Señor nos manda a ser sus testigos. Y dices, ay, es que yo soy muy tímido para hablarle a alguien de Jesús. Bueno, dice ahí que vas a recibir poder para poderlo hacer. ¿Y qué es dar testimonio de Jesús? Es contarle a otro lo que ha pasado en tu vida a partir de que conociste a Cristo. No solamente es bueno porque vas a compartir tu experiencia, sino que es bueno para que podamos crecer espiritualmente y decir, yo estaba en esta situación, pero conocí a Jesús y Él entró a mi vida, lo dejé entrar, le serví con humildad, le serví con obediencia y hizo este milagro. Hace ratito hablaba con la hermanita Marta, antes de que llegaran, un poquito antes, como una oración el Señor se place en contestarla. Y yo veo la respuesta de la oración de Dios, una oración que yo hago, que hago así como que la aviento al viento y digo, Señor, cuando tengas tiempo, escúchala, cuando tengas tiempo, contémplala, cuando tengas tiempo, y si te agrada, contéstala. Y yo creo que tardó más en hacer eso que en venir la respuesta. Y, y cuando veo la respuesta a mi oración, le digo a la hermanita Marta, el Señor me contestó así, porque Dios es bueno, porque escucha las oraciones eh, que le hacemos con un corazón contrito y humillado, ¿verdad? Y eso es testimonio.
Yo estaba en esta situación, pero oré y miren, yo dije, cuando te plazca, Señor, y le dijo al Señor, que me place ahorita, me place ya. Y decir, ay Señor, no estaba preparado para que me contestara tan pronto, ¿no? Pero ese es Dios trabajando, ese es Dios cuando lo dejamos que comparta con nosotros, que sea parte de nuestra vida. Cuando demos un testimonio sobre Jesús, debemos de darlo con amor, como ahorita, con asombro, con humildad, con respeto al otro y siempre evitando caer en discusiones. Es decir, es que si tú no tomas mi testimonio en serio y no te conviertes y no te arrepientes, nunca vas a tener perdón, te vas a pudrir en el infierno y yo soy de esta denominación y tú eres de aquella denominación y tu denominación no sirve, nada más sirve la mía. Nadie viene a los pies de Cristo con ese tipo de discusiones. Nadie. Al contrario, las personas se alejan de la verdad, se alejan de la palabra. Nadie viene a Cristo por una pelea. Cuando nos toque testificar sobre nuestro Señor Jesús, hagámoslo de una forma humilde, amable, amorosa y genuina, sin inventar que ha hecho cosas que todavía no hace por nosotros, quizás que queremos que su amor se refleje en ciertos pasajes de nuestra vida, pero a su tiempo lo va a hacer el Señor. Lo primero y más importante es, soy salvo, estoy seguro, el Señor por gracia me ha dado mi salvación, ahora se lo voy a compartir a alguien más, para que este tesoro que yo tengo en mi corazón sea compartido con alguien que lo necesite. Es importante que si somos demasiados callados para poder hablarle a alguien más sobre nuestro Señor Jesús, entonces pedirle a Dios que nuestro testimonio sea nuestro comportamiento, lo que hacemos, lo que la gente ve, lo que la gente alcanza a percibir de nosotros. Vamos a leer el tercer libro de Juan. Solamente tiene un capítulo. Ya casi al final, antes del Apocalipsis. Dice tercera de Juan capítulo 1. El anciano Agayo, el amado, a quien amo en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje. Porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros, pues, debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Todos dan testimonio de Demetrio, y aún la verdad misma. Y también nosotros damos testimonio, y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Yo tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero escribírtelas con tinta y pluma, porque espero verte en breve,
y hablaremos cara a cara. La paz sea contigo, los amigos te saludan, saluda tú a los amigos, a cada uno en particular. Qué bonita carta, ¿verdad? De Juan, bien escrita, bien propia. Ahí nos habla del testimonio de Gayo, el amado. Dice el versículo 3, me regocijé, me dio mucha alegría, dice Juan, cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad y de cómo andas en la verdad. ¿Qué querría decir allí Juan? De su andar en Cristo, de su andar bajo la palabra de Dios, de su andar como discípulo. Cuando vienen los hermanos dicen, debieras de ver a Gayo, Juan, cómo está metidísimo en las cosas de Dios. Debieras de ver a Gayo para arriba y para abajo haciendo las cosas para Dios. Dice en el versículo 4, no hay mayor alegría que esta, oír que mis hijos espirituales andan en la verdad, andan en Cristo. Dice el versículo 5, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos. Ese es testimonio. Especialmente aquellos que pasaban por allí y que seguían su ruta viajando, que son los desconocidos. La cuestión era que la iglesia los recibiera, los hospedara, los alimentara, les proveyera alguna monedita y que ellos siguieran el viaje a donde iban, porque ellos en el camino en que andaban no aceptaban nada de los no creyentes. Era difícil para ellos. Dice el versículo 8, entonces nosotros debemos acoger a tales personas y así cooperaremos con la verdad. Eso habla muy bonito de Gayo. Pero ahí viene Diótrefes, versículo 9. A ese Diótrefes le gusta tener el primer lugar entre todos. Ese Diótrefes manda a los hermanos para que vayan a la iglesia y ¿qué hace? No los recibe. Eso es un mal testimonio. Versículo 10. Se la pasa parloteando. Se la pasa hable y hable y hable cosas malas contra nosotros. Y no contento con estar hable y hable y hable mal de nosotros, no recibe a los hermanos que van de viaje, que van de paso, y a los hermanos que quieren recibirlos, les dice, no los recibas porque si los recibes, te me largas de la iglesia. El testimonio del líder de la iglesia, Diótrefes. Por esta causa, dice Juan, en el versículo 11, no imites lo malo de quién, de Diótrefes. Imita lo bueno de quién, de Gayo. Porque el que hace lo malo no puede decir que Dios vive en él. ¿Cuál era el testimonio de Gayo y de Diótrefes? El comportamiento de cada uno. Ambos en la iglesia. Ambos discípulos de Juan. Ambos salidos de la misma doctrina, pero completamente diferentes en su testimonio personal. Dice el versículo 12, bellamente hablando, y todos dan testimonio de Demetrio. Y aún la verdad misma, aún Cristo daba testimonio de Demetrio. Y también nosotros hemos dado testimonio de Demetrio. Y sabes que si nosotros damos testimonio de alguien, nuestro testimonio es real y verdadero. Eso es lo que quiere decir el versículo 12. Allí había 3 personas dentro de la iglesia. Demetrio tenía muy buen testimonio. Hasta la verdad daba testimonio de Demetrio. Fíjese, no daba testimonio de Gayo, pero daba testimonio de Demetrio. Entonces quiere decir que Demetrio
no imitaba lo malo, imitaba lo bueno. Decía entonces que Demetrio hacía lo bueno para Dios y no lo malo ante y en contra de Dios. Quiere decir que Demetrio ayudaba a los hermanos que iban de paso y no los corría como hacía el otro. Como el comportamiento de ellos habla por ellos y da testimonio de ellos. Como, como en una sencilla y breve carta, Juan desnuda esa iglesia que tiene buenas personas dentro, pero también tiene una que otra cizaña ahí viviendo. Y desgraciadamente, la cizaña de esa iglesia era la cabeza de esa iglesia. Y él se sentía que esa iglesia no era de Dios, era de él. Que él podía hacer, deshacer y no solamente expresarse mal de los hermanos, sino continuamente expresarse mal de los hermanos. ¿Qué tanto diría de Juan? No ese Juan que se cree. O ese Juan porque él conoció a Jesús. Porque a él lo amó Jesús. Imagínense qué tantas tonteras no habrá hablado Diótrefes en contra de Juan. Para que Juan diga, se la pasa, hable y hable y hable mal de nosotros. Y no le hemos hecho nada más que ponerlo de líder en la iglesia. Yo recuerdo en un pasaje de la enseñanza que Moisés, antes de liberar a los israelitas, fue pastor por 40 años en el desierto. Pero las ovejas no eran de Moisés. Las ovejas eran de su suegro. De su suegro que se llamaba Yetro, creo, ¿no? Yetro. Cuando en esas iglesias que sobre todo tienen tantas y tantos fieles, eh, el pastor las pastorea, él debe recordar que las ovejas no son de él, como tampoco eran de Moisés, como que tampoco eran de David, eran del papá de David. El testimonio también allí es bien importante de cómo, si tú quieres estar en una posición y en un ministerio dentro de tu iglesia, tienes que ser humilde y ser el del corazón más servicial para que con ese espíritu de servicio tengas recompensa del Señor, porque el Señor mira con buenos ojos la humildad, pero con malos ojos la arrogancia. Y ese Diótrefes era una cosita bien especial, hermanos. Así que si no podemos y no tenemos todavía el valor para ir y decirle a alguien, quiero que conozcas a Jesús, entonces que lo que hable por nosotros sea nuestro comportamiento, que ese sea nuestro testimonio. Vamos a leer una última porción de la escritura que está en Primera de Juan, poquito antes de la tercera, Primera de Juan, capítulo 5, versículo del 10 al 13. Primera de Juan, capítulo 5, versículos del 10 al 13. Y dice así la palabra. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Amén. El primer paso, asegúrate de ser salvo. Dice el carcelero, ¿qué debo hacer para ser salvo? Dímelo. Dice Pablo, cree en el Señor Jesús. No es muy complicado. Cree en el Señor Jesús.
y serás salvo, no solamente tú, aquí, tu casita, tu hogar, con los que vives. Dice Primera de Juan 5:11. Este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, que es lo mismo que ser salvo, y esta vida está en su Hijo. Por eso Pablo decía, cree en el Señor Jesús. Ahí está el Hijo. Tendrás salvación para tu alma, tendrás vida eterna. Dice el versículo 12, el que tiene al Hijo tiene la vida. No tienes al Hijo, no tienes nada, no tienes nada, hermano. Y el versículo 13 dice, esto te lo escribo por si te quedaba alguna duda, para que creas en el nombre tan poderoso del Hijo de Dios. Y para que sepas que si crees en Él, tienes vida eterna. Para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Todo es por fe y por gracia, por creer en Él, por poner nuestro corazón en sus manos, nuestra vida en sus manos. Y en retribución de esa fe, Él derrama su gracia hacia con nosotros y nos hace aptos y dignos para ser llamados hijos de Dios. Qué regalo tan más bonito hay en esta enseñanza. Son enseñanzas que tienen muchos años que las dimos, muchos años, quizás 8, 9, 10 años, y no pierden su poder, no pierden su vigencia, y transforman vidas de un modo muy sencillo, con pocas escrituras, pero muy concisas y muy puntuales en lo que quieren enseñar. Y lo que el día de hoy se quiere enseñar es eso. Una vez que estamos seguros que el Espíritu Santo mora en nosotros, que hemos sido salvos por gracia, porque creemos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús, el Hijo unigénito de nuestro Dios, porque creemos en ese Cordero de Dios que ha venido a salvar a la humanidad, porque creemos en lo que dice Juan 3:16, y porque estamos seguros de que somos salvos, ahora lo tenemos que mostrar a los demás, empezando como hizo Andrés con su familia, empezando como hizo Felipe con sus amigos, empezando como hizo Juan el Bautista con sus discípulos. Y esa cadenita que empezó con Juan al decir, ahí va el Cordero de Dios, vayan con él. ¿Y a cuántos millones de personas ha tocado Jesús? Y todo empezó por un testimonio. Y una vida de una persona que tiene vacía su alma y que le hace falta a Dios en su vivir, puede ser llenada con nuestro testimonio, hermanos. Por eso nuestro Señor en Hechos 1:8 nos dice, el poder que yo te doy es para que vayas y seas mi testigo, no para que hagas otra cosa. Ve y sé mi testigo, habla de mí, de lo que yo soy, de las maravillas que yo puedo hacer si me dejas entrar en tu vida. Hay que hacerle como Andrés, llevarle a Jesús a otros, hermanos, llevárselo. Y si no puedes, porque eres tímido y porque te da pena y porque de chiquito nunca se te dio la oratoria, que tu testimonio sea tu comportamiento. Que en otro lugar digan, wow, vieras cómo es aquí el hermano X, para no dejar aparte a ninguno. Vieras qué comportamiento, vieras qué propio, vieras que siempre tiene a la palabra de Dios en la boca, tiene a Jesús en la boca, habla, es íntegro, tiene paz, transmite paz, siempre tiene una palabra de aliento, siempre tiene una palabra de apoyo. O como Diótrefes, ¿no? No, pues nada más se la pasa echando palabrotas, volados y albures. Y cuando puede, habla mal de la gente a sus espaldas. Y no se cansa, ¿eh? Y es mentiroso. Y es mentiroso. Y ese es un
mal testimonio, o el testimonio de alguien que dice, sí, sí tengo a Cristo, pero se está mintiendo. Por eso dice, es mentiroso, porque se está mintiendo a él mismo. No tiene el Espíritu Santo en él. Entonces, con esto vamos a concluir la enseñanza del día de hoy. El paso número 2. Paso número 1, asegúrate de ser salvo. Paso número 2, testifícalo. Como puedas, pero testifícalo. Y la siguiente semana, si Dios lo permite, pues seguimos con el paso número 3. Para que se vayan preparando, es tener en cuenta un tiempo devocional, ya sea en el día, en la tarde, en la noche, un día sí, un día no, 2 veces por semana, 3 veces por semana, una vez a la semana, todos los días de la semana. Debemos de prepararnos para tener un tiempo devocional todos los días para estar en comunión con el Señor. Entonces, ese va a ser el paso 3. ¿Ya estás seguro que eres salvo? Testifícale entonces. Testifícaselo a alguien, al que te encuentres por la calle. Si le vas a platicar una película y por ahí dice, ay, te voy a platicar de otro, de Jesús. Vieras qué bueno es. Vieras qué cosas tan buenas ha hecho en mi vida. Entonces, esa es la confianza que tenemos, que hemos sido redimidos, hemos sido salvados, hemos sido rescatados y estamos listos para compartirlo con alguien más. Con eso terminamos el servicio y que Dios les bendiga abundantemente. Vamos a orar. Si este contenido ha sido de edificación para tu vida, te invito a que lo compartas con alguien que también necesite recibir de Dios. No olvides suscribirte y darle like. Dios te bendiga.